y se pueda presentar delante de Dios usted en esta mañana con todo su corazón y le pueda decir: Padre, tú sabes por qué estoy en este lugar. Para mí no es una tradición congregarme, ni es una religión. Tú eres mi verdadera necesidad. Y si vengo cada domingo, es porque estás presente e importante en mi vida. Es porque te necesito de día y de noche. Es porque tu palabra es viva y eficaz. No puedo vivir sin tu consejo. No puedo vivir sin tu alimento. Porque cuando te demuestro que puedo solo, siento que de verdad me dejas solo. Cuando intento demostrarte que puedo caminar sin buscarte y sin necesitarte, como lo dice tu palabra, me siento solo y vacío. Pero yo estoy aquí, Señor, porque tu palabra es fiel y dice tu palabra que tú viniste a restaurar lo que se había perdido. Tú viniste a restaurar lo que se había dañado y tienes el poder para sanar, liberar, restaurar en el nombre de Jesús. Y tú sabes cómo tu iglesia se presenta en esta mañana delante de ti. Sé propicio a nuestras necesidades y ayúdanos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te prometeremos a ti siempre la gloria y la honra de lo que tú hagas con nosotros y en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de compartirles la palabra que está en el libro de Primera de Juan, quiero compartirles una anécdota que titula El abrazo que lo cambió todo. Amén. Un joven había caído en las drogas y en la delincuencia. Su vida estaba completamente destruida. Su familia ya no confiaba en él. Sus amigos lo habían abandonado y él mismo sentía que no valía nada. Un día, después de mucho tiempo, decidió regresar a casa y en el camino pensaba: mi padre no me va a recibir. Después de todo lo que hice, después de todo lo que dije y todo lo que he experimentado, siento que las puertas estarán cerradas. Cuando llegó a casa, tocó la puerta con miedo y quien le abrió fue su padre. Lo miró por segundos y sin decir una sola palabra, le abrazó fuertemente. El joven comenzó a llorar desconsoladamente y dijo: papá, no merezco esto. Sé que fallé demasiado. Pero el padre le respondió al oído: tal vez fallaste, pero nunca dejaste de ser mi hijo. Siempre te estuve esperando. Ese abrazo rompió toda la dureza del joven. No fue un regaño, no fue un rechazo, fue un profundo amor y es lo que le transformó. Así es el amor de Dios, como aquella historia. No es un Dios que esperamos o algo que Dios haga, sino que su amor es incomprensible y su amor nunca deja de ser. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Esta semana, mientras clamaba a Dios para que me mostrara la necesidad de la iglesia, que enseñar, que ministrar, me hice una pregunta y quiero empezar con esa pregunta para ustedes hoy. ¿Cuán difícil es amar a Dios con nuestros sentimientos y emociones? No sé si se lo ha preguntado alguna vez. Porque es fácil amar a alguien que yo veo, ¿verdad? A alguien que yo siento, estamos hablando de nuestra pareja, de un hijo. Es fácil amar a alguien que yo palpo, a alguien que yo recibo. Es fácil, ¿verdad? Y amamos con sentimientos, emociones, con demostraciones. Es algo natural. Nosotros fuimos creados para dar conforme a lo que nuestros sentidos nos muestran. Pero cuando analizamos cuán difícil es amar a Dios con nuestro propio amor,
nos damos cuenta que quizás no hemos entendido qué espera Dios de nosotros. Porque yo he experimentado lo que muchos de ustedes experimentan a diario: hablar con un Dios que no habla. Hablar con Dios cuando no le sentimos. Hablar con Dios cuando quizás no estamos experimentando emoción, sentimiento, nada. Simplemente oramos porque debemos orar. Y creo que a diario nos puede pasar eso a todos, ¿verdad? Intentar amar a Dios con sentimientos humanos, emociones humanas, que si no es porque el Espíritu de Dios nos toca, no experimentamos nada más. Pero todos dicen amar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero sentir el amor a Dios es muy difícil. Yo al abrir mis ojos veo a mi esposa y mis hijos, y al verlos les amo porque están presentes, porque los siento, porque son reales, porque están vivos en mí y dentro de mí. Pero no es lo mismo cuando yo hago referencia al amor a Dios. Es difícil amar a Dios en nuestra humanidad, ¿sí o no? Es difícil que yo quiera hablar con Dios todos los días si no siento nada por Él. Es difícil que quiera leer su palabra si no estoy sintiendo nada. Es difícil que yo quiera servirle si no siento el deseo de servirle. Entonces, la iglesia se ha quedado en esa incógnita de cómo poder amar a Dios con palabras, acciones, emociones, con hechos, pero sobre todo porque usted y yo dependemos de nuestros sentidos para poder amar. ¿Me están comprendiendo la introducción? Es más, muchos pueden tener una pareja y aunque es visible, tangible y palpable, se puede dejar de amar a esa persona. Pero se está con ella, ¿por qué? Por compromiso, por tradición, por los hijos, ¿verdad? Y quizás si algo malo le pasa, usted siente que lo quiere o que está tan agradecido que le duele que algo malo le pase a esa persona. Por ejemplo, si su esposo, que usted no está con él hace mucho tiempo, aunque duermen en la misma casa, duermen en camas separadas, si le llega a pasar algo, ¿usted le dolería o no le dolería? Usted lo ama y vive agradecido, pero el amor que usted siente en ese momento es por hacer algo por él, para él, pero no es porque usted esté sintiendo amor por esa persona. Amén. Entonces, haciéndole esta pregunta a Dios, surgió la enseñanza que hoy Dios quiere ministrar sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y quiero que me acompañen al libro del Evangelio, no Evangelio, sino Primera de Juan. Para los que son juiciosos y les gusta tomar apuntes, Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Y Dios me respondió cuando le hice esta pregunta. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Quiero que los que trajeron Biblia la lean, porque es lo que Dios va a ministrar hoy sobre nuestro corazón. Primera de Juan, esa es después de Hechos, más adelante de los Evangelios. En esto, versículo 10, consiste el amor. Diga conmigo, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Santo Espíritu. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué no lo dicen? Te alabamos, Señor. Así que claramente todos sabemos desde el primer momento que Dios nos habló, hemos entendido que yo no busqué a Dios, sino que Dios me buscó a mí. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero le hago una pregunta. Cuando Dios se manifestó a tu vida y te demostró su amor, ¿te lo dijo audiblemente?
¿Te lo hizo sentir? ¿Tus emociones detectaron que era Dios? ¿O desde el primer momento que escuchamos que Dios nos amaba, fue porque dio a su unigénito Hijo por amor a nosotros? Ahora, atentos a esto. Dios no es humano, Dios es espíritu. Y el problema es que usted quiere hablar con Dios y experimentar sentimientos, emociones que le puede dar un hombre o una mujer cuando Dios no da eso. ¿Me hago entender? Si es espíritu y yo estoy esperando un sentir, una emoción, algo tangible, palpable, me voy a frustrar en la relación que yo quiero tener con Dios. Dios dice en su palabra, Él es espíritu, Evangelio de Juan 4, y como espíritu está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No adoradores con su corazón y con emociones porque sintieron que lloraron o sintieron un temblor, sintieron que Él estaba allí cerca, no. Adoradores en espíritu y verdad. Así que hay tres cosas que llaman mi atención en esta palabra donde yo le hago una pregunta a Dios y Él me responde. Primera, Dios nos amó primero a nosotros y su manifestación no fue sentimental, sino una demostración. ¿Qué quiere decir? Un hecho. ¿Y cuál fue ese hecho para decirnos que nos amaba? Envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Yo creo que todos ustedes han pasado por un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y en la revelación de la cruz, día sábado, primera enseñanza, siempre el predicador nos muestra esto. Él nos escogió primero, Él nos amó primero y nos demostró su amor a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esa revelación nos llevan a reconocer que somos pecadores, a pedirle perdón a Dios y que podamos recibir lo que el Padre a través de Jesús nos va a dar. Pero en ningún momento usted y yo experimentamos sentimientos. Hasta ese momento, día sábado de un encuentro, cuando nos están hablando del amor de Dios por primera vez, nuestras emociones no están vivificadas para ser tomadas por el Espíritu, sino que aún estamos en la carne. Pero cuando el predicador empieza a orar, ¿sí? Que vamos al Gólgota, los que recuerdan la administración de la revelación de la cruz, si el Espíritu desciende en ese momento, ¿qué es lo primero que usted y yo sentimos al chocarnos con la cruz? ¿Qué es lo primero que sentimos? ¿El amor de Dios? No. Lo primero que experimentamos es que somos pecadores. En esa prédica experimentamos los sucios que estamos delante de Dios, si se logra el propósito en esa enseñanza. Amén. Entonces, note lo siguiente: Dios me amó primero, Dios me ha dado su amor, pero no me lo está expresando a través de sentimientos o emociones. Él dijo, yo te amo y te lo demostré. Diga conmigo, hechos. Segundo, nadie ha visto jamás a Dios. Por eso se nos hace difícil amar a quien no conocemos y no podemos ver. ¿Alguno ha experimentado un amor de lejos aquí? ¿Alguna vez? Que dice, pastor, yo llevo con mi esposo 3, 4 años de no verlo, pero nos amamos. ¿Alguno ha experimentado alguna vez? Yo no sé cómo lo hacen. No sé si es que el amor se experimenta porque él te envía el cheque cada mes y usted dice lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Pero ¿cómo uno amar a alguien que no ve, que no siente, que no está experimentando allí tanto tiempo? ¿Se puede o no se puede? Se crea una incógnita, ¿verdad? Difícil es amar así. Pero que puede pasar, puede pasar. Aunque no sé qué clase de amor sea. Pero dice, nadie ha visto jamás a Dios. Por eso a la iglesia le cuesta amar a quien no vemos. Porque Dios sigue siendo invisible en nuestra relación con Dios. Por eso Jesucristo viene y se hace carne, semejanza de hombre, para que podamos ver a Dios a través de Jesús. Pero Jesús ahora tampoco está. ¿Cómo amar a Jesús si no está? ¿Quiénes pudieron amar a Jesús? Los que caminaron con él, sus discípulos.
tangiblemente, palpablemente estuvieron con Jesús 3 años. ¿Será que en 3 años usted no logra amar a alguien? Claro. Pero Jesús, vea, yo le hago una pregunta. En los 4 evangelios, ¿en qué momento Jesús le dijo a sus discípulos, los amo? Los que han leído los 4 evangelios, ¿en qué momento Jesús habló de amor? ¿En dónde? No hay expresiones de amor de Jesús de su boca. Siempre las expresiones de amor de Jesús era a través de hechos. Entonces, Dios es espíritu, no sentimientos. Jesús era espíritu, era el verbo, ahora se hace en semejanza de hombre, nos da amor, y aunque está palpable y tangible, tampoco hay manifestación de sentimientos, simplemente son hechos. ¿Cómo amó a la gente? Tenía compasión, les amaba, les ayudaba en todo. Y cuando usted ve tantas prédicas de Jesús, de los 4 evangelios, se va a dar cuenta que Jesús sí sentía los sentimientos que usted y yo teníamos, pero ¿cómo los expresaba? A través de los hechos. Y tercero, no, esa era la tercera. No, tercero. Dice, si nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros, y esa es la manifestación que Dios está esperando. Ahora, vuelvo atrás para que no se vuelva como tan difícil entender. Si espiritualmente Dios nos da su amor, pero nosotros en la carne no lo podemos experimentar de regreso a Él, ¿cómo pide Dios entonces que le amemos a Él? ¿Cómo pide que se lo demostremos? Si cuando usted entra a orar, son pocos los que le dicen a Dios en su oración, ¿cuánto te amo, Señor? Son pocos los que experimentan ese sentimiento tan bonito de estar a solas en intimidad con Dios. Porque gran parte de la iglesia lo que experimenta estando a solas a Dios es la oración litúrgica de todos los días, ¿verdad? Solamente experimentamos su amor cuando el Espíritu viene, nos toca, sentimos ese amor, sentimos ese quebranto, o cuando quizá nos va bien, o Dios nos bendice y dice, Dios, tú has sido fiel, tú has sido bueno. ¿Una demostración de amor la podemos sentir? Sí. ¿Pero siguen habiendo palabras? No. Por eso, si usted intenta amar a Dios, que es espíritu, en sus fuerzas, va a seguir experimentando ese vacío que todos los días experimentamos. Amén. No es lo mismo un espíritu a una persona tripartita que tiene alma, cuerpo y espíritu, como lo es nuestra pareja o nuestros hijos, que son los que más amamos, ¿verdad? Así que estas 3 cosas llaman mi atención, y con eso los voy a llevar hacia donde Dios nos va a revelar hoy, en esta mañana. Recordemos aquella historia donde Jesús restaura el amor de una persona. Todos se acuerdan de su discípulo que promete a Jesús antes de que lo vayan a matar, antes de que lo arrestaran, que aunque todos se escandalizaran, él no se iba a escandalizar, y aunque Jesús fuese a la muerte, él iría con él hasta la muerte. ¿De quién estamos hablando? De Pedro, ¿verdad? Entonces, todos conocen la historia, por eso no la voy a relatar, pero cuando Jesús resucita y va y busca a Pedro, 3 veces le negó y 3 veces viene y lo restaura. Porque cuando tiene su encuentro con Pedro, ¿qué le pregunta? ¿Qué es lo primero que le dice Jesús a Pedro? No. ¿Qué es la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro? Recuerden, lo ven a lo lejos, él está preparando, le ha preparado los pescados ya, Pedro se tira, no ha dejado de ser emocionalista, y los otros discípulos con su cordura y su paciencia traen la barca donde estaba Jesús, ¿verdad? Pero en la historia dice claramente que antes de que todos hablen, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, Pedro, ¿Pedro qué? ¿Dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? Pedro, ¿me amas más que a estos? Ojo, una cosa es decir, Pedro, ¿me amas? Porque lo dijeron ahora, es cierto. Pero otra cosa es decir, ¿me amas más que a esos?
Escuchen, porque allí está el sazón que ustedes le ponen a la sopa, al sudado, a la lasaña, a lo que usted sepa hacer. Ahí está el sazón de lo que Dios nos va a mostrar hoy. Escuchen, Pedro sí amaba a Jesús. Antes de que lo arrestaran, amaba a Jesús con todo su corazón. Pedro fue capaz de ir a la muerte con Jesús, le amaba con todo su corazón. Pero cuando yo uno estas dos historias, logro ver el contexto de lo que está escondido en la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que más atrás Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearlos. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Pero yo he rogado al Padre para que no falte en ti la fe. O sea, le dijo que algo iba a pasar, se lo advirtió. Más adelante Jesús en la última cena se despide, Pedro le hace una promesa, y cuando Pedro suelta esto, Jesús lo mira a los ojos y le dice: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. No era porque no le amara, sino porque Pedro intentó en los 3 años amar a Jesús con sentimientos, emociones, era impulsivo, era defectuoso, tuvo muchos errores, era de los 12 discípulos el que más cosas hacía que no le agradaban a Jesús, pero era su manera de amar a Jesús. ¿Se han escuchado muchas canciones seculares donde el título dice enséñame a amar? Uno diciéndole a una mujer enséñame a amar. Uno estaba loco, ¿verdad? ¿En algún momento usted le dedicó eso a alguien? Yo sí, enséñame a amar. Dame de tu amor. Tu amor maduro me madura a mí. Estoy poniendo ejemplos. Me salí. Así que Pedro está experimentando y tenía que ser pasado por el trillo, lo que hablan en teología, para que su amor se perfeccionara. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús se encuentra con la ley, ¿verdad? ¿La ley cuántos mandamientos eran? 10. ¿Quién pudo cumplir la ley? Nadie. Pero él dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y resulta que Jesús no solamente cumple la ley, los 10 mandamientos, sino que establece uno más, el 11º mandamiento puesto por Jesús. ¿Cuál fue? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si yo uno esto con el pasado de Pedro, con el presente de Pedro y con lo que Dios hizo a través de Pedro, me voy a dar cuenta que a través de este varón imperfecto, Jesús nos está enseñando hoy cómo debo amar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Y resulta que le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Ahora, yo le hago una pregunta: ¿será que Pedro fue descarado en decirle sí, Señor? Pedro lo niega, Jesús muere y quedó una deuda entre ellos dos, ¿no? ¿Recuerdan? Porque cuando canta el gallo, Pedro reconoce que ha negado al maestro y profundamente experimentó que Jesús le miraba a lo lejos con un amor que partió su corazón en dos. Eso lo dice la Biblia, pero no volvieron a hablar. Jesús es llevado al madero, Jesús es arrestado, dice que los discípulos no estaban, lo seguía Juan. Juan sí era un discípulo carácter, estaba allí con María su madre, pero Pedro le seguía a escondidas, a lo lejos. Así que quedó un pendiente entre Jesús y Pedro. Y Jesús viene y restaura lo que se había perdido. Ahora le dice: Pedro, ¿me amas más que a esos? ¿Y qué hace Pedro nuevamente? Saca pecho, saque pecho. Sí, Señor, te amo. Oh, este hombre la sacó del estadio, ¿no? ¿Cómo se le ocurre decir que sí ama a Jesús más que a estos si antes de que muriera le había negado? Ahora, ¿por qué Pedro le dice a Jesús que sí le ama? Es que hemos entendido, o quizás no hemos comprendido,
el contexto de lo que Dios nos estaba mostrando a través de la vida de Pedro. Yo sí creo que Pedro amaba a Jesús con todo su corazón. Lo creo con todo mi corazón. Porque Pedro no está experimentando una apariencia. Pedro no está experimentando lo que era antes en su pasado. Recuerden, Jesús ha muerto, ¿sí? En los 3 días que Jesús está en su transición entre el cielo y la tierra, ¿qué hace Pedro? Vuelve atrás. Cuando uno deja de amar, ¿qué hace? Vuelve atrás. No hay manera de que usted vaya adelante si no está amando a Dios. Por lo tanto, Pedro se va con todos los discípulos nuevamente a pescar, y cuando vuelve Jesús le dice: yo te amo más que a estos. Así que Jesús dijo: está bien, ahora te voy a enseñar cómo quiero que me ames y cómo me vas a demostrar tu amor. ¿Y qué le dijo primeramente? Estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas más que a esos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Imagínense en la respuesta: tú sabes que te amo. Y él le contestó: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, unamos todo lo que estaba pasando en el pasado, lo que Jesús vino a poner como 11º mandamiento, la respuesta de Pedro y lo que estableció Jesús en el corazón. ¿Qué le dijo entonces Jesús a Pedro? No quiero que me ames con tus emociones ni con tus sentimientos. Ámame amando a los demás como te he amado yo a ti. No hay manera que usted y yo podamos amar a Dios si no amamos primero las personas. Esto es lo que el Señor hoy está revelando sobre nuestros corazones. Escuchen, Dios dijo: yo los he amado, pero no lo dijo con palabras, lo dijo con un hecho. Ahora, todos le decimos a Dios que le amamos, y Dios dice: sus emociones, sentimientos no logran conectarse con mi espíritu. ¿Saben qué los conecta con mi espíritu? Cuando ustedes se aman los unos a los otros. Es la única manera que yo puedo sentir el amor de ustedes hacia mí. Cuando usted decide amar a quien de esa persona usted no va a recibir nada. Cuando usted decide amar al que a usted no le da amor. Cuando usted decide amar igual a un hermoso como a un feo. Cuando usted decide amar a alguien de su casa, pero también amar la vieja que le hace la vida imposible a usted. Cuando usted decide amar como Dios lo ama a usted, es cuando se empieza a experimentar que usted de verdad ama a Dios. Porque dijo Jesús: ¿qué recompensa van a tener ustedes si se aman los unos a los otros? Ninguna. Recompensa viene cuando usted aprende a amar a un enemigo. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? La palabra hoy no es para que aprendamos a amar a los enemigos, sino para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Jesús la puso fácil. Si usted aprende a ejercitarse todos los días experimentando el amor por los demás, más fácil le va a quedar amar a un enemigo, a alguien que habla de usted, a alguien que lo quiere dañar, a alguien que no lo saluda, a alguien que no lo respeta, a alguien que no lo valora. Usted puede darle amor, porque tiene amor ¿de quién? De Dios. Amén. Si usted no puede amar a alguien porque atienta contra usted, es porque usted todavía ama con sus emociones.
lógica y sentimientos. Y si usted está amando hacia Dios, está lejos de Dios. Porque nunca alcanzaremos a llegar delante de Dios con nuestra manera de ser. Todos estamos fuera del alcance de Dios. ¿Saben por qué? La Biblia dice, ninguno es bueno. Solamente hay uno bueno, mi Padre que está en los cielos. Lo dijo Jesús, no me llaméis bueno. Imagínense, el mismo Jesús dijo, no me llaméis bueno, cuando la Biblia dice que Él sí fue bueno, que fue perfecto, que no tuvo error alguno. Pero recuerden que Jesús nunca se glorió a sí mismo. Jesús decía, yo no busco gloria de hombres. Mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, yo quiero amar a Dios. No hay manera que se lo pueda demostrar si no es preocupándome por los demás. No hay manera que yo le pueda decir a Dios, santo, 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 en adoración, a solas, donde abro mi corazón y soy tal como soy, si yo soy negligente con la necesidad de otras personas. No hay manera que Dios reciba mi ofrenda de amor si a mí no me importan los demás. Que en estos tiempos es algo natural que nos está pasando, ¿verdad? Somos indolentes, cada uno busca lo suyo, cada uno está remando para su norte, el que se suba bien, el que no se suba lo tiro, pero nadie me va a dañar la vida, nadie me va a fregar la vida. Jesús dice, así no se ama. Ese no es el amor que yo enseñé. Jesús dijo al Padre, ninguno de los que me diste se perdió. Ninguno. Porque es que es fácil amar mientras no nos dañan, ¿verdad? Es fácil amar mientras nadie habla de nosotros. Es fácil amar mientras alguien no nos daña el corazón o la integridad. Pero dice, amen cuando alguien te daña, a ver qué se siente. Intenten amar a alguien que usted se dé cuenta que algo hizo contra usted. Inténtelo amar, perdónelo y dígale, Dios, da mi amor para esa persona, porque mi amor lo va a perfeccionar a él o a ella. Es al contrario. Entonces, si usted se sigue parando todos los días en su cuarto a decirle a Dios, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que pienso en ti todos los días, tú sabes que quiero tu plan, tu propósito, que me bendigas, con palabras, tus palabras no alcanzan a tocar el corazón de Dios. Hay gente que ama muy bonito de palabras, ¿verdad? ¿Conocemos o no conocemos? Palabras. Hoy que se usa el WhatsApp, ¡ay! Por el WhatsApp cae cualquiera. Con esas emojis, ¿se dice? Esos emojis, uy, eso conquista a cualquiera. Con un desayuno sorpresa, wow, mata usted a cualquiera. Pero en la tarde con una palabra la daño. Intentó hacer un hecho y lo deshizo con una palabra. Así que cuando Jesús habla de restaurar lo que se ha perdido, Él trae esta palabra porque va a restaurar nuestra relación con Dios primeramente en esta mañana. Porque Él quiere de verdad que nosotros le amemos. Él necesita nuestro amor, ¿sí o no? Sí necesita nuestro amor. Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen, Dios es Dios y sin ti sigue siendo Dios. Dios no necesita nuestro amor. Sí, Dios quiere que le amemos. Si no nos hubiese creado, si no nos hubiese puesto el Espíritu entre nosotros. Dios quiere hacer morada en nosotros. Dios quiere tenernos cerca. Dios quiere tener relación con quien creó. Y eso somos nosotros. ¿O hay alguno que se parezca aquí entre otros? ¿Cuántas personas tiene Dios para amar todos los días? Miles de billones de personas. Y todos somos diferentes. Ahora, ¿Dios tendrá preferidos, favoritos? No. Porque si Dios tuviera favoritos o preferidos, entonces el que mejor habla o el que más léxico tiene para hablarle a Dios, a ese es el que más ama. No. La condición es amarnos unos a otros. Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo he venido a cumplir lo que nadie pudo cumplir.
Le dijo a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen porque conocen la ley, pero no hagan lo que ellos hacen porque predican y hacen algo contrario. Entonces, amar no es un proceso de sentimientos o emociones, sino hechos delante de Dios. Cuando Dios me habló de su amor, yo me sentí en deuda en aquella cruz cuando por primera vez fui a la cruz. Y en el mismo encuentro le dije a Dios: yo quiero amarte con todo mi corazón. Pero en ese mismo encuentro Dios tocó mi corazón de tal manera que mientras yo veía a tantos líderes servir, Dios puso eso en mi corazón: yo quiero ser como esos líderes. Quiero servir como esos líderes. Desde mi primer encuentro hace más de 20 años, pude comprender un poco que la manera de amar a Dios no era con mis palabras, ni con mi obediencia, ni con mis buenos ayunos. La manera de amar a Dios que Él iba a ser cautivado era preparándome para servirle a los demás. Jesús no vino a ser servido, Jesús fue a servir. Jesús vino a poner su vida por amor a todos nosotros. ¿Eso es amor o no es amor? Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien te pide una capa, dásela. Si alguien te pide algo, entrégaselo, suéltaselo. Pero no permitas que nadie se le dañe la fe por causa de algo que tú no quieras dar. La pregunta con esa enseñanza es: ¿cómo estamos entonces amando a Dios? Salta esta pregunta después de ese mandamiento. ¿Son palabras, emociones y sentimientos? Si seguimos amando a Dios, así mismo lo vamos a seguir negando todos los días. Ayer me pasó algo curioso. Ustedes saben que me gusta hablar con los testigos de Jehová, ¿no? Pero ayer iba yo a salir a comprar el pancito de la tarde, como toda buena tarde, y me encontré dos ancianitas muy lindas que me llegaron ahí. Así, ellos lo emboscan a uno, ¿no? Yo salí: hola, hermano. Entonces yo los miro de una, si tienen la atalaya, ¿de qué iglesia son? Pero es que yo sé que los únicos que predican son los testigos de Jehová. Imagínense un sábado en la tarde, 4 de la tarde, ¿quién anda predicando? Ni siquiera yo andaba predicando, siendo pastor. Bueno, me llegaron las dos señoras muy amables y me dijeron: ¿puedes regalarnos un momentico, compartirte la palabra? Entonces yo siempre me presento como cristiano a la secreta. Nunca digo que soy cristiano, menos digo que soy pastor. Empezaron a predicar y hablaron del Espíritu. Y dije yo: estos no son testigos de Jehová. Pero estaban vestidas igual, o sea, bien presentadas, con sus bolsitos, las Biblias, pero no les veía las atalayas. Y yo decía: ¿dónde son? Yo escúchelas hablándome del plan de Dios, hablándome. Entonces yo le dije: no, pues usted conoce la Biblia, yo le he leído. Pero yo estaba esperando a alguien que iba a ir a la casa, pero no sabía que iba a ir. Resulta que, bueno, pasó la entrevista, me apuntaron el nombre, quiere que lo llamemos. Yo le dije: no, yo me congrego en una iglesia, yo conozco la palabra, como para que no empiecen pues a robarme, ¿no? Como oveja. Yo le dije: no, yo me congrego, pero no dije que era pastor, no dije nada. Ellas me hablaron del plan de salvación divino. Y en ese momento van a anotar mi nombre. Cuando llega la pareja que yo estaba esperando, se bajan y dicen: hola, pastor. Y la señora me voltearon a mirar así como que: ah, bueno, Dios lo bendiga. ¡Fu! Salieron voladas. Yo le dije: ay, ¿por qué dijiste que era pastor? Yo estaba ahí como cristiano a la secreta. ¿Qué pasa? Que cuando yo no amo, si no amo, yo niego. Y a diario, usted y yo, si no predicamos y no amamos, vivimos negando a Jesús. Eso me pasó ayer así. Intenté negarme, pero Dios me descubrió delante. Donde yo les diga que soy pastor, no van a hablar conmigo, siguen derecho. Si cuando se dieron cuenta que yo me congregaba, la hermanita pues ya me había puesto el nombre, pero cuando me pidió el celular, ¿usted se congrega? Yo le dije: sí, ya sabían que yo no le iba a dar mi número. Entonces, si yo no vivo amando a Dios como Dios quiere que yo le ame, vivo negando a Dios. Así sea bueno o haga acciones buenas. Así me comporté bien todos los días, vivo negando a Jesús. Ustedes saben que después del encuentro que tuvo Jesús con Pedro, Jesús es ascendido. Después de 40 días que estuvo en la tierra, Jesús es tomado por el Padre, lo glorifica. Y en Hechos
2, cuando viene el Espíritu, ¿sí? Y viene sobre todos los discípulos, todos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? El día del Pentecostés, ¿sobre quién fue manifestado el poder de Dios? Sobre la vida de Pedro. ¿Cuántos sabían en el día del Pentecostés? ¿Cuántos? ¿Miles? 122 estaban orando cuando vino el Espíritu en el día del Pentecostés. Hechos 2. Pero escuchen, Pedro amaba a Jesús con emociones, sentimientos y equivocaciones, de tal manera que lo negó. Ahora Jesús en el nuevo nacimiento le dice: ámame cuidando a las ovejas, pastoreando las ovejas. Pero cuando viene el Espíritu le imparte algo que Pedro iba a recibir, no sabía qué era. Pero ustedes recuerdan que cuando Pedro ya empieza su ministerio, en su primer predicación, ¿cuántas personas se convirtieron a Cristo? En la primer prédica de Pedro, dice la Biblia que 3,000 personas en una sola predicación se convirtieron a Jesucristo. Yo le hago una pregunta: ¿qué impartió el Espíritu Santo cuando vino sobre la vida de Pedro? ¿Qué creen que impartió? Aparte del poder, amor. Yo me imagino qué amor salía de la boca de Pedro en esa predicación, para que 3,000 personas se sintieran amadas, restauradas, confrontadas con la cruz y decidieran buscar al Señor. ¿Me están comprendiendo? Ya Pedro no le estaba diciendo a Dios que lo amaba, ya no le estaba diciendo a Jesús cuánto lo amaba. Ahora Pedro en una sola predicación fluyó en el verdadero amor de Dios y 3,000 personas se convirtieron. En su segunda predicación, ¿cuántos se convirtieron? Dice la Biblia, 5,000 personas. ¿Cuántas personas se han convertido a Cristo después de que usted es cristiano? ¿Cuántas personas trae usted a la iglesia al mes? ¿Por cuántas personas usted ora? ¿Cuántas personas usted visita? ¿Por cuántas personas usted está interesado en este momento? ¿Usted me dice que ama a Dios? La pregunta es: ¿amamos mal a Dios? Y la respuesta es: sí, lo estamos amando mal. Porque intentamos darle palabras, emociones y sentimientos. Y Dios dijo: no. No quiero emociones ni sentimientos. Quiero que me demuestren su amor cuando aman a los demás. ¿Cuántas personas hoy se están yendo a una eternidad sin Cristo Jesús? ¿Cuántas personas mueren a diario sin escuchar una prédica de un domingo que usted se la puede compartir? Usted no tiene necesidad de traer a nadie a la iglesia. Pero si usted cada tema de cada pastor que usted escucha, de cada reel que usted ve en el Instagram, en el TikTok, cada predicación, lo que sea, usted se la compartiera a una persona y empezar a orar por esa persona, ¿creen ustedes que esa persona está recibiendo de Dios o no? No, pero nosotros recibimos el domingo y lo que recibimos lo guardamos para nosotros. No se lo damos a nadie. 5 años llevo yo con muchas personas aquí en este lugar que intentan amar a Dios con emociones, sentimientos, y por eso es que no avanzan. Por eso es que no avanzan. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Dice que ella, después de que Jesús le revela que 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es su marido, ¿qué hace la mujer samaritana? Dice que soltando el cántaro, ¿sí? Donde llevaba el agua, suelta el cántaro y ¿qué hace? Va a su pueblo y le cuenta a todo el mundo que un hombre le ha mostrado cuanto en ella estaba pasando. Y la mujer samaritana se convirtió en ese momento en un instrumento de Dios para predicación. Dice que creyeron muchos por causa de su testimonio y muchos más porque ella logró que Jesús se quedara esa noche en ese lugar. ¿Y qué pasó en la vida de esta mujer samaritana? Que hizo que se reconciliaran los samaritanos y los judíos.
¿Recuerdan? Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, había una guerra, una batalla entre ellos. Por eso cuando Jesús le habla a la mujer samaritana y dice, pero tú siendo judío, ¿por qué me hablas a mí si no nos tratamos entre los... ¿Sí recuerdan la historia, no? Juan 4. Esta mujer, en un solo encuentro, cumplió el propósito de Dios. Y muchos creyeron por causa de ella. Pero ¿saben por qué? Porque soltó su cántaro y fue y compartió lo que le habían dado. Cuando usted no entrega, cuando usted no comparte lo que le dan, usted es egoísta. Usted es tacaño. Cuando usted no quiere ser bendición para otra persona, usted es egoísta. Cuando usted no se quiere formar y permitir que Dios te prepare para que seas un instrumento para otros, usted es egoísta. Su amor es egocéntrico. Su amor es egocéntrico. Amo a Dios, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y el amor que enseñó Jesús, ¿cuál fue? Amar a los demás como Dios nos amó a nosotros mismos. Entonces, ¿estamos amando bien a Dios o estamos amando mal a Dios? Un líder de una iglesia que se hace llamar líder y no ama a la gente, está en el lugar equivocado. ¿Debería estar dónde? Si yo soy líder, no es porque el pastor lo dijo. Si yo estoy en una posición, no es porque me la gané. Es porque amo lo que hago y doy mi vida por los demás. Eso significa amar a Dios. Entonces, el servicio, el dar a los demás lo que yo puedo dar, el compartir a los demás es una manifestación del amor que yo estoy sintiendo por Dios o hacia Dios. ¿Qué creen ustedes? Si lo hago a la manera de Dios, ¿es un amor por Dios o hacia Dios? Hacia Dios es lo que todos ustedes sienten todos los días. Por Dios es porque lo que yo hago por alguno de ustedes, lo estoy haciendo por Él. Jesús dijo, si ustedes bendicen a uno de mis pequeñitos, lo que hacen por Él, lo están haciendo por mí. Entonces, si yo decido amar a Dios a partir de hoy, como Dios me lo está pidiendo, ya no voy a amar, ya no le voy a mostrar a Dios que le amo. No voy a enviar su amor hacia Él. Mi amor va por Él, en el nombre de Jesús. Era tanto el amor que tenía Pedro por los discípulos o por la iglesia, que el Espíritu le dio tanto poder, que usted ha escuchado ese término, ¿no? Era tanta la unción que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué eso no se escuchó en el apóstol Juan? Si Juan amaba más que todos, ¿verdad? Juan era el discípulo amado ¿de quién? De Jesús. Pero ¿por qué usted no escucha cosas así como las escucha en Pedro? Si Juan amaba más a Jesús, ¿por qué Jesús no le dio todo el poder a Juan para que le demostrara su amor? Tan raro, ¿verdad? Juan era perfecto. Juan amó a Jesús desde que estuvo aquí en la tierra como debía amarle. Pero a Jesús le plació escoger al más imperfecto del grupo, al más testarudo del grupo, al más emocionalista del grupo y decir, me voy a glorificar y a manifestar en Él, porque Dios es experto en hacer de lo imposible lo posible. Y por eso sobre la vida de Pedro reposó el poder del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. De los 12, ¿quién resucitó a un muerto? Pedro. Después el apóstol Pablo. Hombres que no amaron con palabras, hombres que amaron con hechos. ¿Usted en algún momento escucha a Pablo diciendo, hijos, los amo? Pablo nunca amó con palabras. Pablo amó con hechos. Decidió entregarse a muerte por los demás. Y lo que a usted y a mí nos está haciendo falta hoy para amar a Dios es morir a nosotros mismos, a la manera como le estoy dando amor a Dios, y decir, Señor,
quiero amarte a tu manera, como tú me lo pides. Entonces, al unir todo este contexto, al unir todo este proyecto que les traté de mostrar, me voy a dar cuenta que no hay otra manera de amar a Dios, sino es a través de amar a los demás. No hay otra manera. Usted puede ser una muy buena persona que dé una muy buena ofrenda en la iglesia, puede ser una persona que usted haga las cosas correctamente, que no se meta con nadie, que sea culto en sus cosas, pero nada de esto le va a alcanzar para impactar o llamar la atención de Dios. Lo que de verdad llama la atención de Dios es que si yo amo a Sara, aunque no me importe, no sea nada mío, aunque sea imperfecta y tenga tantos errores, Sara es de Dios y Dios está en ella. Si la amo a ella tal como Dios me ama a mí, le estoy demostrando a Dios que lo amo. ¿Saben por qué Dios se place tanto cuando vamos a hacer obra y campañas con las personas de la calle? Los que han ido con nosotros y han experimentado ese sentir tan bonito. Porque son personas que quizá no las encontramos una sola vez en la vida. A los que les damos un plato de comida, a los que peluqueamos la otra vez. Y quizás muchos de ellos ya no están hoy, han partido. La pregunta es, aunque esa persona no me importe, no sepa quién es y quizás no me la vuelva a encontrar, esa persona, ¿qué significa para Dios? Todo. Para nosotros nada, pero para Dios todo. Entonces Dios desea que nosotros en esta mañana podamos ser restaurados. Ser restaurados en el amor de Cristo. Y con esto termino. Cuenta la historia que en una ciudad un grupo de personas necesitaba cruzar un río muy peligroso. No había puente y la corriente era muy fuerte. Pero uno de ellos tomó una decisión radical. Diga conmigo, decisión radical. Así que este varón se lanzó al agua y se sostuvo entre dos rocas, formando una base. Luego, cuando los demás entendieron, se tiró otro y le sujetó después de él, luego otro y otro, hasta que formaron un puente humano. Gracias a eso, muchos pudieron cruzar aquel río y llegar al otro lugar con seguridad. Y mientras todos celebraban haber llegado, alguien preguntó, ¿qué pasó con el que se quedó sosteniendo el puente? Y todos respondieron entre ellos buscándose, ellos se quedaron allá porque no pudieron pasar solos. Así que todos con ese dolor intentaron ir por ellos, pero recuerden, eran la base del puente. Si volvían, iban nuevamente a caer al río. Así que ellos a lo lejos, simplemente con una mirada de amor, les dijeron, continúen hasta que lleguen al lugar que deben de llegar. Amar a los demás no siempre es cómodo. A veces nos duele, es cansón y a veces implica sacrificios. Pero tu amor puede ser el puente que alguien hoy está necesitando para no caer. El mayor ejemplo nos lo dio Jesucristo. Se entregó, se sacrificó y fue el puente entre Dios y nosotros. Amar no es un sentimiento, es sostener a otros cuando están a punto de caer. Quizás hoy alguien está cruzando un momento difícil, depresión, problemas, necesidades, etc. Y tú puedes ser ese puente para que busque a Dios. No ignores la necesidad de otros, no critiques y ama aunque te cueste amar. Yo entendí que el propósito en mi vida era ser ese puente. Que Dios en su infinita misericordia me había llamado con un propósito. Y me había dicho, yo no te creé para que seas un gran empresario. Tu propósito no es para que tengas oro y plata en esta tierra, sino que tengas un tesoro mayor, mi espíritu.
y seas un puente para que otros crucen y lleguen a mí. Cuando yo entendí esto y trato de vivirlo todos los días, me doy cuenta que amar a Dios, la mejor manera de mostrárselo es preocupándome por los demás. No porque sea pastor, no porque tenga una posición, sino porque de verdad me duele lo que le pasa a los demás. Porque puedo amar hoy a todos independientemente de sus errores, sentimientos. Incluso hemos aprendido a amar aunque nos dañen, aunque nos critiquen, aunque pasando por el puente que somos nosotros todos los días, muchas veces pasan y nos pisotean. Muchas veces pasan la iglesia y nos mueven como puente para que nosotros también caigamos al piso. Las columnas de la iglesia, los líderes y ancianos, son los que sostienen ese puente con los pastores. Son los que han decidido posicionarse en un lugar para que otros puedan pasar. Ese es el verdadero significado. Jesús fue el puente entre el Padre y nosotros. ¿Por qué los judíos no creyeron que Él era el Mesías o el Rey? Porque ellos tenían conciencia que un rey no era tan humilde como Jesús, que un rey venía a ser servido y no a servir, que un rey, según la tradición judía, era un rey de palacio, de vestidura. Por eso no creyeron que Jesús era el Mesías. ¿Cuántos días a la semana Jesús deja de servirte? ¿En algún momento has sentido eso? ¿Que Jesús no te sirvió hoy? Todos los días Jesús nos sirve, aunque usted no lo vea y no lo crea. Pues la Biblia dice que si todos los pajaritos del campo todos los días salen y Dios les viste y Dios les da alimento, ¿cuánto no más valemos nosotros que aquellos lirios del campo? Entonces, si Dios nos sirve todos los días, ¿por qué nosotros no le servimos a Dios? Si Dios nos ama todos los días, ¿por qué no amamos a Dios todos los días? En esos días me hice una pregunta. Los líderes a veces somos líderes los martes, los miércoles y los domingos. ¿Y el resto de día qué somos? Estoy hablando en el liderazgo. Si yo soy pastor, ¿debo ser pastor los domingos? Todos los días. Pero si soy hijo de Dios y tengo su espíritu, ¿debo amar por ratos a los que yo escoja o a todos? ¿Cuántos quisieran ser ese puente de verdad? Para que nadie se pierda en el infierno. ¿Cuántos quisieran ser ese puente para que las familias que hoy se están destruyendo, los hijos que hoy se están destruyendo, los hogares que hoy se están destruyendo, sean salvados por usted al ser ese puente? Estamos amando mal. Hay relaciones en parejas que no funcionan porque el esposo o la esposa sienten que no son suficiente. Lo dieron todo, pero no fue suficiente. Y a veces puede que esté pasando eso con Dios. Intentamos darlo todo, pero no es suficiente. Porque lo estamos haciendo con emociones, sentimientos y palabras. Dios quiere que lo hagamos siendo ese puente entre Dios y la humanidad. ¿Cuántos van a pasar a través de nosotros? ¿A cuántos les gustaría que la vida de muchos cambie como ha cambiado su vida? ¿A
¿Cuánto les gustaría ver familias restauradas, personas liberadas, sanadas por el poder de Dios? Es una decisión voluntaria. Dios te escogió con un propósito. Amén. Y el llamamiento y los dones son irrevocables. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas ese puente para que muchos atraviesen y sean salvos. Y si mi casa y mi familia quizás no quieren atravesar ese puente, pues si yo me ocupo del reino y su justicia, Dios se ocupará de usar otros puentes para que ellos también sean pasados a la tierra prometida. ¿Cuántos desean ver la gloria de Dios? Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y que podamos experimentar en esta mañana el incomprensible amor de Dios sobre nosotros en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que cierres tus ojitos y antes de que tú le hables a Dios, medita en lo que Dios te dijo hoy. Hoy te damos gracias, Padre, porque comprendemos a través del apóstol Pedro tu incomprensible amor, porque entendemos a través de este varón cómo tuvo que negarte, prometerte para aprender a amar, pero lo entendió y lo hizo conforme a tu voluntad. Tú no esperabas un amor perfecto de Pedro, sino un amor que se diera por otros, un amor